chispa en alta tensión de la bujía, allí se inicia, decía, en ese proceso de óxido reducción se libera energía térmica. Entonces, esa energía química presente en ese sistema, que es el gas que todavía no ha sido encendido, esa energía química está potencial, porque deseosa de manifestarse una vez que las condiciones se establezcan para que ese proceso se inicie, y las condiciones son el disparo de una chispa en alta tensión, que dispara el proceso justamente de óxido reducción. Nosotros le llamamos a esto explosión, mal llamado, porque es una combustión, y la combustión es un proceso exotérmico, es decir, con liberación de energía térmica, ¿sí?, en forma de calor, energía en tránsito, cuya manifestación visible es un incremento de temperatura, y una transformación físico-química del sistema evolucionante. Ustedes dirán, ¿y cuál es el sistema evolucionante? Bueno, esa cantidad de moles de gas. ¿Cuál es el gas? Aire, combustible, que ha ingresado en el cilindro para producir, o mejor dicho, ser sometido a un proceso termodinámico cíclico. ¿Por qué cíclico? Porque el gas, escuchen esto, debe ingresar en el cilindro, allí ha iniciado el proceso cíclico por medio de un bombeo, se deben cerrar las paredes del cilindro para luego, paso número 2, comprimir el gas, paso número 1, ingresar, paso número 2, comprimirlo. Si yo no cierro el cilindro, no lo puedo comprimir. Una vez comprimido viene el paso número 3, disparamos una chispa con una bujía, que es una descarga eléctrica de alta tensión entre dos electrodos. Esa chispa, como indiqué antes, inicia un proceso redox dentro del cilindro, y ese proceso redox permite la liberación de esa energía potencial que está presente en el gas evolucionante en el cilindro. Ese sería el sistema, el gas. Ahora, esta liberación de energía en forma de calor, energía en tránsito, produce modificaciones de las coordenadas termodinámicas del recinto donde está confinado el gas. ¿Qué modificaciones? Aumenta la presión, aumenta la temperatura, y como el cilindro posee un pistón con posibilidad de moverse axialmente, entonces estas modificaciones de presiones, de temperaturas, produce a su vez una modificación de volumen, porque el pistón es obligado a desplazarse en el cilindro. Y aquí nosotros tenemos el desarrollo de trabajo mecánico, en el desplazamiento del pistón, gracias a la liberación de la energía química que poseía el combustible, mezclado con el oxígeno, en forma potencial. Porque si la chispa no se enciende, no pasa absolutamente nada. El motor falla. De hecho, es una de las causas de falla en los motores. Ahora, admitiendo que la chispa se desarrolló, el proceso físico-químico dentro del cilindro, rápido por cierto, libera la energía química presente en el gas, y esa energía química presente en el gas, mediante el proceso de óxido-reducción, produce una modificación del estado mecánico del sistema. El émbolo no permanece en la posición superior comprimiendo el gas, sino que desciende, por decirlo de alguna manera, del punto muerto superior al inferior, produciendo una expansión, es decir, generando mayor volumen para que el gas pueda expandirse, y el gas busca continuamente expandirse, y de esa manera, digamos, empuja al pistón hacia abajo, hacia el punto muerto inferior, y ese empuje se logra gracias al incremento de presiones que se desarrollan muy súbitamente, pero no instantáneamente, dentro del cilindro, y allí, en ese desplazamiento del pistón, que adquiere velocidad desde 0 hasta un valor máximo de velocidad y luego se detiene, entonces allí, fuerza por velocidad, ¿sí?, nos va a estar dando la potencia desarrollada. Ahora, 3 pasos hemos visto hasta acá. ¿Cuál sería el cuarto paso? El cuarto paso sería que el pistón ahora vuelve a subir en su carrera del punto muerto inferior al superior, buscando comprimir el gas, pero el gas, que ya está quemado, tiene residuos
perdón, el gas que ya está quemado tiene residuos, les decía, no se comprime porque en ese momento se produce la apertura de una parte del cilindro, la válvula de escape. Justamente esa válvula de escape, la palabra lo dice, su nombre lo indica, tiene la función de permitir la salida de los gases a la atmósfera. ¿Qué gases? Los gases que ahora están quemados, los residuos de la combustión. Entonces, allí se cumple la cuarta etapa del ciclo, y por eso este ciclo de los motores térmicos, de las máquinas térmicas, en el caso de estar quemando, por ejemplo, nafta, se denomina ciclo Otto. Bien, todo este proceso que acabo de mencionar no se puede realizar en estas condiciones, es imposible, porque hay una parte del calor que nosotros extrajimos del proceso de combustión que no se convirtió en trabajo mecánico. Hay una parte del calor que se liberó a la fuente fría. Pido 2 minutos, me muteo 2 minutos, ya continúo. Permiso, por favor. Irreversible. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por un proceso que sea irreversible? Es imposible reconstituir esos gases quemados a una mezcla aire-combustible, y es imposible separar el aire puro que ingresó en el motor del combustible que fue mezclado con este. Es imposible. En la naturaleza no observamos ese comportamiento en forma espontánea. En forma espontánea. Esto es importante hacerlo notar. En forma espontánea, la naturaleza nos indica que los procesos fluyen en un solo sentido. Por ejemplo, nosotros, como les dije el otro día, nacemos, envejecemos y observamos que lamentablemente la gente muere. Ese es un proceso irreversible. No hemos visto hasta acá el proceso inverso, salvo cuando Jesús caminó en esta tierra y resucitó a Lázaro. Allí la historia nos demuestra que el proceso irreversible es posible, pero está fuera del alcance de lo que estamos viendo en este momento en la materia. Pero sí hago la aclaración. O sea, los procesos irreversibles, desde mi humilde punto de vista, sí existen. Pero acotando el estudio a lo que a nosotros nos compete en el ámbito de la ingeniería, decimos que los procesos irreversibles no existen. Y sobre el final de la clase de hoy vamos a mostrar la posibilidad de que eso suceda. Por lo tanto, esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque alguien podría decir, uy, el profe habló que hace 2000 años Jesús resucitó a alguien que estaba muerto hacía más de 4 días. Y a ver, esto es física, no ese tipo de mitología. Pero lo que antaño parecía un mito, hoy es una posibilidad real, fuera del alcance del hombre, pero real al fin. Ya se los voy a mostrar enseguida. Seguramente lo han leído en la nota que les pasé. Aquí vemos que estos procesos reversibles, que son una idealización, como les expreso aquí, los podemos ver en múltiples, pero múltiples ejemplos. Solo cité 4 ejemplos aquí. Y me interesa el número 1, que dice que si 2 objetos a diferente temperatura, todo lo que hemos venido hablando desde el principio de la clase, se ponen en contacto térmico, y resalto esto. Cuando nosotros decimos contacto térmico, no implica la cercanía de los cuerpos ni el contacto físico de los cuerpos. Miren, les doy un ejemplo. La Tierra está en contacto térmico con el Sol, y sin embargo, tenemos una distancia media entre el centro de la Tierra y el centro del Sol de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Es decir, no hay un contacto físico entre la Tierra y el Sol. De hecho, hay una separación, y es una separación sumamente amplia, pero están en contacto térmico porque el Sol nos transfiere su energía en forma de radiación. Entonces, el contacto térmico, que creo que ya lo he aclarado en otra oportunidad, implica la posibilidad que 2 objetos que estén a diferentes temperaturas, y vaya si el Sol está a mayor temperatura que la Tierra, digo, ese contacto térmico implica que estos cuerpos
puedan realizar un intercambio de energía. Ahora, escuchen esto. Yo no he visto que la Tierra irradie energía hacia el Sol. A la inversa sí es posible. Es decir, el cuerpo de mayor temperatura cede energía al cuerpo de menor temperatura, que en este caso es la Tierra. O sea que la energía fluye en un solo sentido. Y esto es un proceso irreversible, porque vuelvo a insistir, no vemos que parte del calor que recibe la Tierra se lo pueda reintegrar, devolver o reversiblemente marcha atrás, regresar al Sol, ¿no? Cuando digo marcha atrás me refiero a un proceso inverso, regresar al Sol. No se observa. Nunca se observa que fluya del objeto más frío, que fluya el calor de la Tierra hacia el Sol, el objeto más caliente. Y este concepto es el que me interesa recalcar en esta mañana. Sobre el final de la clase lo vamos a ver que se desafía este concepto de irreversibilidad en el campo de la física. Entonces, al desafiarse este concepto de irreversibilidad en el campo de la física, cabe perfectamente la posibilidad, es absolutamente factible que el relato bíblico sea más que un mito, una realidad plausible. Bueno, el segundo ejemplo es interesante, una pelota que se deja caer al suelo y rebota varias veces. Es interesante desde este punto de vista. Nos dice el ejemplo que se queda quieta en el suelo luego de rebotar muchas veces, pero no hemos visto, y esta es la parte que quiero resaltar, no hemos visto nunca que una pelota estando quieta en el suelo, eventualmente, en forma natural, vaya a saber por qué causa, y esto es lo que quería decir, tome energía interna del suelo, y acá me faltó escribir otra parte, y parte de su energía interna y comience a rebotar por sí sola como era segundos atrás. A ver, ¿qué es lo que quiero remarcar? Muchas veces nosotros nos preguntamos, tenemos un cuerpo de masa m a determinada altura que posee, por cierto, energía potencial gravitacional, física 1. Dejamos caer esa masa de esa cierta altura y la masa, a medida que va perdiendo altura, va ganando velocidad. Sabemos que una parte de la energía potencial se pierde por fricción aerodinámica con la atmósfera, pero es una pequeña parte. Ahora la pregunta es, ¿qué acontece con esa energía inicial que tenía la pelota, energía potencial inicial? ¿Qué acontece cuando ésta, luego de algunos segundos, que son pequeños por cierto, el delta T, queda quieta en el suelo? ¿Qué pasó con la energía si el principio de conservación a mí me dice que la energía no se puede crear, no se puede destruir, sino transformar de una forma en otra? ¿Dónde se fue la energía potencial? Bueno, hoy en termodinámica podemos obtener la respuesta a esa pregunta. La energía, parte, se disipó en forma de calor, energía en tránsito, a la atmósfera. Esa energía en tránsito a la atmósfera ha aumentado el nivel de energía interna de la atmósfera. ¿Qué es la energía interna de la atmósfera? Es la energía cinética que poseen las partículas de aire presentes en la atmósfera. Ahora se agitan con mayor intensidad. Y uno dice, pero eso no se puede medir, profe. Claro, no se puede medir porque es tan vasta nuestra atmósfera respecto del proceso físico que estoy narrando que el salto térmico asociado a esa variación de energía interna es imperceptible. Pero que sea imperceptible, que yo no lo pueda medir, no significa que no exista. Recuerden esto, la energía interna es una función de estado. Depende de la temperatura, ya lo hemos demostrado. Por lo tanto, habría un incremento de temperatura imperceptible por nuestros instrumentos, pero que existe. Atento que se ha modificado la energía interna de la atmósfera. ¿Por qué? Porque existió durante la caída fricción aerodinámica entre la pelota y el gas, en este caso la atmósfera, donde la pelota se mueve en su caída. Pero no toda la energía potencial se fue a la atmósfera.
parte de esa energía potencial se transformó en cinética. De hecho, antes de golpear el suelo, un instante antes de golpear el suelo, muy cerca del suelo, la pelota posee una determinada velocidad, que elevado al cuadrado multiplicado por su masa y partido en 2 nos da la energía cinética. Pero esa energía cinética, una vez que la pelota queda quieta, ¿dónde se fue? Provenía de parte de la energía potencial. ¿Dónde se fue? Esa energía cinética se transformó en energía interna del material que constituye esa pelota. Una pelota de tenis, una pelota de ping-pong. Y otra parte de esa energía cinética, no importa los porcentuales, estoy hablando en términos cualitativos, descriptivos, otra parte de esa energía cinética se transformó en energía interna del suelo, donde rebotó la pelota. O sea que el estado vibracional de las partículas que constituyen la pelota se ha modificado respecto del que tenía antes de su caída, porque aumentó su energía interna. ¿Y qué quiero decir con que el estado vibracional se ha modificado? Ha aumentado la energía cinética molecular de aquellas partículas que constituyen a la pelota. Ha aumentado también la energía interna vibracional de las partículas del suelo que constituye, digamos, el vínculo donde la pelota impactó. Y aquí acontece otro fenómeno extraño de la termodinámica. Pero esa energía interna que se incrementa, los cuerpos, presten atención que es la primera vez que lo voy a decir, los cuerpos siempre tienden a un estado de menor energía. Por lo tanto, la pelota que ha incrementado su energía interna tiende por naturaleza a disminuirla hasta un estado de equilibrio en el que se encontraba antes del impacto. ¿Y a dónde se va esa energía? De nuevo a la atmósfera. ¿Y la del suelo? De nuevo a la atmósfera. Entonces, en definitiva, en un movimiento tan sencillo como una pelota que cae de una cierta altura y hace impacto en el suelo, hay una modificación de todo el entorno, atento que la energía fluye como proceso en sí, y esa energía que es un ente, usamos la palabra ente cuando no podemos definir y tenemos limitaciones en nuestros conceptos, es un ente que fluye y transforma todo. No solo el aire circundante cuando caía la pelota, sino la pelota en sí misma y el suelo donde ésta impactó, y de la pelota y del suelo liberan energía interna a la atmósfera. Es decir, hay un proceso, como yo les cuento, de actualización. Entonces la energía es ese ente que permite esa actualización. No yéndonos más del tema que nos ocupa hoy, entonces conviene acá decirle lo siguiente. Nunca se ha visto que una pelota en el suelo tome energía interna del suelo, tome energía interna de la atmósfera, que fue una parte de la que ella liberó, la incorpore a sí misma y comience a rebotar por sí sola. Todos los procesos mencionados que se producen en forma espontánea o en forma natural tienen una sola dirección. Esta sola dirección se denomina flecha termodinámica. Son procesos irreversibles. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de flecha termodinámica, este concepto, flecha termodinámica, hace referencia, como si fuera un vector, a un solo sentido de los procesos en la naturaleza. Una persona nace, crece, se reproduce, muere. Eso se observa en la naturaleza y eso es la dirección de los procesos naturales irreversibles. Ahora, puede suceder un proceso que se realice muy lentamente, de modo que entre un estado y otro de ese proceso, si no, no habría proceso. Tiene que haber un estado de actualización, un cambio de estado, una energía fluyendo, una energía involucrada. Puede suceder, les decía, que sea muy lento, de modo que las variables macroscópicas que definen el proceso termodinámico, presión, volumen, temperatura, e inclusive las variables macroscópicas mecánicas como cambios de posición, velocidades, aceleración, estoy hablando de mecánica clásica,
puede suceder que sean muy, pero muy lentos, al punto que es imperceptible los cambios en estos parámetros termodinámicos. Y cuando digo termodinámicos, no solamente incluyo presión, volumen y temperatura, sino que incluyo también la descripción de procesos de la mecánica clásica, de dinámica y cinemática. Entonces, esos procesos se pueden considerar como reversibles si son muy lentos. ¿Por qué? Porque entre un paso y el próximo del proceso, la variabilidad o la variación que se observa entre las variables, lógicamente termodinámicas, son muy pequeñas. Pero, a ver, este proceso, escuchen bien, lo puedo considerar como si fuera reversible. Es una idealización, pero no lo es. Ustedes me dirán, denme un ejemplo. Bueno, a ver. La geología establece procesos tectónicos, por ejemplo, muy lentos en el tiempo. No estoy de acuerdo con algunos de ellos, pero bueno, eso es tema de otra discusión. Muy lentos en el tiempo. Bueno, allí tendríamos un proceso que parece ser reversible, pero no lo es, porque las transformaciones en la naturaleza nos muestran que por más que el tiempo sea excesivamente largo, pongan ustedes el tiempo que quieran, esos procesos son irreversibles. Ahora, en escalas humanas, en el ámbito de las aplicaciones de ingenieriles, nosotros podríamos pensar a esos procesos como reversibles por cuanto son muy lentos y muy cerca un estado de otro del equilibrio. Y llegamos así a una idealización, suponer como, porque acuérdense que nosotros estábamos hablando de un sistema que evoluciona dentro de un cilindro. Suponer un gas ideal, no tiene viscosidad, no existe en la naturaleza, en mi mente solamente, que evoluciona dentro de un cilindro cuyas paredes son aislantes, es decir, ese cilindro no puede absorber calor ni liberar calor por sus paredes. Totalmente ideal, no hay material que cumpla esa condición. Y un pistón que pueda ser aislante y al mismo tiempo conductor. Peor desafío. O a lo sumo un pistón aislante y un pistón conductor. Dos pistones. Que nos implica un desafío mecánico. Tenemos que sacar uno y en un instante colocar el otro sin pérdida de gas. Otro desafío. Totalmente ideal la experiencia que voy a contar ahora. Pero, si bajo estas condiciones de materiales que acabo de enunciar, comprimo el gas muy despacio dentro de ese cilindro con un émbolo que puede desplazarse un pistón. ¿Cómo lo puedo hacer a esto? Colocando granos muy pequeños en la parte superior del émbolo, de modo que el émbolo, que además se mueve en el cilindro sin fricción, otra idealización más, pueda desplazarse y, por ejemplo, comprimir el gas. Fíjense la cantidad de supuestos ideales que he realizado. Cuando digo supuestos ideales, me refiero a que no son desarrollables en forma absolutamente práctica. No hay materiales aislantes, no hay desplazamiento de un material con respecto al otro sin fricción, no hay materiales perfectamente conductores, no existen materiales perfectamente aislantes. Todo es idealizaciones. Ahora, aquí radica la genialidad de gente que estuvo antes con nosotros, como Sadi Carnot, que sin teléfono, sin computadora, sin 5G ni nada de eso, pudo establecer lo que vamos a ver en este momento. Admirables esas mentes realmente. Ahora, las coordenadas termodinámicas, presión, volumen y temperatura, en cada momento quedan perfectamente definidas porque es tan lento el proceso que prácticamente no cambian y los cambios son imperceptibles. Si son imperceptibles, el proceso es reversible en cuanto pasa de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Ahora, ¿qué implicaría que este proceso sea reversible? Yo diría que es cuasi reversible, pero ¿qué implicaría?
implicaría que yo retiro el grano de arena que he colocado, cosa que es absolutamente difícil e imposible de realizar, sino solamente en forma ideal, y el gas regresa en forma espontánea y natural a las condiciones de presión, volumen y temperatura que tenía antes que yo colocara el grano de arena. Esa modificación de las variables termodinámicas es muy pequeña, pero tiene que regresar. Todo grano añadido representa entonces un cambio muy pequeño en el estado de equilibrio, y el proceso en esas condiciones se puede considerar como reversible. Ahora, Carnot descubrió y estableció lo siguiente: poder formular una entelequia, es decir, una máquina teórica que existe en nuestra mente. Y demostró Sadi Carnot que una máquina térmica, de eso estamos hablando si empezamos la clase de hoy, que funcione reversiblemente en las condiciones que recién les contaba, entre dos depósitos térmicos, es decir, entre un salto térmico, es la máquina más eficiente posible. O sea, pregunta de examen: ¿cuál es la máquina más eficiente posible? Aquella que funcione reversiblemente entre dos depósitos a diferente temperatura. ¿Cuál es la máquina más eficiente posible? Aquella que funcione reversiblemente. Como digo que debe funcionar reversiblemente, pues esta máquina no existe. Es ideal. Ahora, lo importante es que esta máquina ideal establece un límite a la eficiencia que cualquier máquina real que nosotros podemos construir en el ámbito industrial. Digo, esa máquina establece un límite superior a la eficiencia, porque la máquina ideal de Carnot es la que produce la mayor eficiencia. Todas las que nosotros podemos construir en términos reales no se acercan a esa eficiencia. ¿Por qué motivo? Respuesta: porque nuestras máquinas reales, nuestros motores, funcionan en forma irreversible. Cíclica, pero irreversible. Ahora, cuidado con este concepto. Aquí dice que la máquina térmica ideal establece un límite superior a la eficiencia. No está diciendo que la eficiencia sea del 100%, chicos. No. Porque uno dice, a ver, muy importante esta pregunta de examen: si la máquina de Carnot es la más eficiente posible de construir, uno se ve tentado a decir que la máquina de Carnot, por ser ideal, tiene eficiencia del 100%, rendimiento 1. No está diciendo eso el concepto. Está diciendo que la máquina térmica ideal, esta máquina de Carnot, que es la más eficiente de todas, tan eficiente que no se puede construir porque es ideal, está en nuestra mente nada más, está diciendo que establece un límite superior a la eficiencia. No está diciendo que establece un rendimiento del 100%, sino un límite superior. ¿De qué va a determinar, de qué va a depender ese límite superior? Va a depender, creo que estaba más atrás. Acá está. Va a depender de la temperatura, si bien acá no está, pero lo vamos a ver enseguida. Va a depender de la temperatura de la fuente fría y de la temperatura del depósito caliente. Pero siempre la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente existe como un delta T que permite el proceso. Y nunca la temperatura de la fuente fría puede ser cero, porque el tercer principio de termodinámica lo impide. Por lo tanto, jamás esta puede ser 100%. Tiene un límite superior, pero no vale 1, o no es un rendimiento del 100%. Ahora, nosotros tenemos una sustancia de trabajo que evoluciona dentro de ese cilindro según un ciclo que vamos a denominar ciclo de Carnot. Como el tiempo se nos está yendo, voy a explicar directamente en el gráfico el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot se desarrolla entre dos adiabáticas, entre dos isotérmicas a la temperatura TC, temperatura de la fuente caliente, y temperatura de la fuente fría. La primera parte del ciclo es una expansión, aumento de volumen, del volumen A hasta el volumen B, pero a temperatura constante. Hay una disminución de presión porque hay una expansión a temperatura constante. Sigue la disminución de presión hasta el punto C,
pero cambiando ahora las condiciones termodinámicas porque en B la expansión se realiza adiabáticamente. Ustedes me dirán, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, aquí hay una expansión isotérmica donde las paredes del cilindro siempre son adiabáticas, pero la pared del émbolo del pistón permite el flujo de energía a través de él, o sea, permite el flujo de calor, energía en tránsito. Ahora, entre el punto B y el punto C, en B, y acá viene la idealización tremenda, la más terrible de todas, en B, instantáneamente cambiamos ese pistón conductor que permite entrar el calor QC por un pistón adiabático que no permite ni entrada ni salida de calor. Eso mecánicamente no se puede realizar, ni hasta mentalmente es difícil de entender. Por eso la máquina de Carnot es ideal. No puedo tener un pistón aquí conductor que en el punto B, en un instante, que de hecho Einstein dice que un instante no existe, de un punto proceso que se puede realizar, yo puedo intercambiar en un instante un pistón conductor por un pistón adiabático, por un pistón no conductor. No se puede. Pero bueno, lo aceptamos como si se pudiera. Ahora, la expansión se realiza de B hasta C, pero sin entrada ni salida de calor. Fíjense que esta flecha no hay entrada ni salida de calor, porque el proceso es adiabático. Si el proceso es adiabático y no permite flujo de calor, entonces, aplicando el primer principio de termodinámica, delta U igual a paréntesis Q menos paréntesis W, Q es cero, porque lo estoy aceptando como adiabático. ¿Qué me está diciendo esto, chicos? Que esta expansión para pasar del volumen B al volumen C solo es posible, una expansión solo es posible con un desarrollo de trabajo. Y ustedes me dirán, ¿y cómo? ¿Dónde está el trabajo? Y querido, mirá, la presión en B y la presión en C son diferentes, hay un delta P. Y la presión es fuerza por unidad de área actuando en el pistón. Entonces, fuerza por distancia, desplazamiento volumétrico de B sub B a B sub C, eso te da trabajo. Allí está el trabajo mecánico. Pero ¿cómo se desarrolla el trabajo mecánico? A expensas de una disminución de la energía interna. ¿Por qué es eso? Porque en una expansión de B a C, el trabajo, lo que está dentro del paréntesis, es positivo. Y este signo menos proviene del enunciado matemático de la primera ley. Por lo tanto, delta U es igual a menos cierta cantidad de joule. ¿Y qué significa que este signo menos? Que delta U, UF menos UI, UF es menor en minuendo que el sustraendo UI, la energía interna inicial. Entonces, si la energía interna final ha disminuido, eso fue necesario para desarrollar trabajo de expansión entre B y C. Ahora, ¿por qué la energía interna entre A y B, y completamos con esto el proceso de expansión, es nula entre A y B? Porque la energía interna, recuerden siempre, es una función de estado, depende de la temperatura. Y si entre A y B yo me estoy moviendo en una isoterma, igual temperatura, no hay cambio de temperatura y la energía interna depende de los cambios de temperatura, entonces no hay variación de la energía interna. La energía interna final respecto a la inicial es la misma porque no ha cambiado la temperatura, por eso delta U vale cero. Aplicando el primer principio, delta U igual a Q menos W, entre paréntesis ambos, nos queda que Q es igual a W. O sea que este calor que ingresa al ciclo, ¿cómo ingresa? Quemando el combustible, por ejemplo, se utiliza para desarrollar trabajo en el proceso isotérmico entre A y B. ¿Por qué digo entre A y B? Porque entre A y B yo me estoy moviendo en una isoterma y en ese proceso isotérmico tengo un pistón que es conductor y esto me permite el tránsito de energía en forma de calor. Hemos llegado así al punto C, a una temperatura menor a la temperatura TC. Observen este detalle. Tengo que tener una diferencia de temperatura para poder concebir un ciclo. Porque si la curva TC se monta sobre la curva TF, esta figurita, que parece un rectángulo deformado, ¿sí? Desaparece, no hay ciclo. Entonces, el hecho de que exista un ciclo es consecuencia de una diferencia de temperaturas que debo aceptar. Debe existir.
Si no hay diferencia de temperatura, no hay flujo de energía y no hay ciclo posible. Tremendas implicancias tienen estos conceptos en la naturaleza, para entender la naturaleza. Pero no me voy a ir por las ramas porque el tiempo es poco. Vamos a una compresión ahora del gas entre el volumen B y el volumen C, es decir, achicamos, lo confinamos al gas a un recinto más chico, un volumen B sub D. Por lo tanto, hay una compresión. Y en este momento, en el punto C, volvemos a cambiar el pistón y ahora tenemos un pistón que permite el flujo de calor, es conductor. Hemos retomado aquí el pistón que teníamos en el proceso AB. Lo volvemos a colocar acá. Y en el proceso DA, para cerrar el ciclo, volvemos a sacar este pistón y colocamos el que teníamos entre B y C, el adiabático. O sea que entre A y B tengo un pistón conductor, entre C y D tengo el mismo pistón, que ahora lo vuelvo a colocar, entre B y C tengo el pistón adiabático, que lo reemplacé por el que tenía entre A y B, y entre D y A vuelvo a recuperar el pistón que tenía entre B y C. Lo que estoy diciendo está todo escrito, se lo escribí allí en la hoja un poquito más cortito. Entonces, en este proceso isotérmico de compresión, como es isotérmico, no hay variación de energía interna, porque la energía interna es una función de la temperatura y esta permanece constante entre C y D al valor TF. Por lo tanto, escuchen esto, para que la temperatura permanezca constante, siendo que lo estoy comprimiendo el gas, es necesario liberar calor. Porque como yo estoy realizando trabajo de compresión, si no liberara calor, aumentaría la temperatura y la energía interna no sería cero. Perdón, me rectifico. La variación de energía interna no sería cero. La energía interna no es cero. Perdón, me rectifico, grave error. La variación de energía interna no sería cero. Es decir, no habría la posibilidad de que la energía interna permaneciera constante, porque esta es función de la temperatura. Entonces, si yo estoy realizando trabajo de compresión, debo liberar calor para que la temperatura permanezca constante y como la energía interna es función de la temperatura, no hay delta, no hay cambio de energía interna. Llego al punto D, intercambio este pistón conductor que permite el flujo o salida de calor QF a la temperatura TF, menor que TC, fíjense, menor que TC, y acá intercambio los pistones. Ahora pongo el pistón que es no conductor, un pistón adiabático. Lógicamente, sigo el proceso de compresión, porque paso del volumen D a un volumen, fíjese, no lo puse acá, pero un volumen B sub A más chiquito. Pero esta compresión, chicos, como no hay posibilidad que salga calor, ¿qué pasa al comprimir? Aumenta el estado de energía cinética molecular dentro del recinto. Y la energía cinética molecular está asociada con la temperatura. ¿Se acuerdan cuando estudiamos teoría cinética de los gases? Una introducción muy pequeña. Entonces, al aumentar la energía cinética molecular, se incrementa la temperatura. ¿Por qué? Porque estoy comprimiendo del punto D al punto A. Llegamos al punto A, que era el punto de inicio del ciclo. El área comprendida entre las dos isotérmicas y las dos adiabáticas mencionadas, el área representa el trabajo desarrollado durante el ciclo. ¿Cuál fue la genialidad de Carnot? Demostrar que la relación del calor que se cedió respecto del calor que se desarrolló en la fuente caliente estaba en relación directa con las temperaturas de ambos procesos. Entonces, como el rendimiento era 1 menos QF sobre QC, reemplazamos por TF sobre TC. Y acá viene la demostración de lo que yo decía recién. Si bien la máquina es ideal, no significa que la máquina tenga 100% de eficiencia, chicos. La máquina tendrá un eta que va a depender del valor de la temperatura de los gases de escape o de la temperatura del calor cedido a la fuente fría respecto de la temperatura del calor que evolucionó en la fuente caliente. Sería eta 100% si TF fuera cero, pero hemos visto que el tercer principio de termodinámica me impide esa posibilidad. Por lo tanto,
Una máquina térmica puede tener un rendimiento, ustedes lo han visto con el ingeniero Pavón, creo que hay un ejercicio en la guía que muestra que las temperaturas de la fuente fría y caliente son tales, y ustedes calculan y creo que el rendimiento da el 55%, 45%, no me acuerdo. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero a ver, profe, ¿qué rendimiento tiene una máquina térmica real, un motor real? Y le voy a responder que es muy variable el rendimiento porque no todos los motores son iguales. Bueno, sí, pero no me dijo nada. A ver, deme un número. Bueno, chicos, un motor puede tener un rendimiento de alrededor del 20, 25%, 30% como mucho. Pongamos que tiene un 30% un motor de auto. Significa que un motor de auto, por más tecnología que tiene, una Ferrari, un Lamborghini, un Mercedes, un Volvo, las marcas ultra top y recontra cara que ustedes quieren, son una porquería en definitiva. Porque toman 1000 paquetes de energía y en el mejor de los casos te producen trabajo mecánico para desplazarte y andar rápido escuchando música, 30 paquetes de energía. Pero tenés 70 paquetes de energía de los 100 que lo liberás a la atmósfera para generar efecto invernadero. Ahora, ¿qué otra conclusión nos dice Carnot respecto a esta máquina ideal? Interesantísima. No importa cómo vos la construyes a esa máquina, de hecho no la podés construir, es ideal. Pero todas las máquinas que funcionaran a las mismas temperaturas TF y TC tienen el mismo rendimiento térmico. No depende de la arquitectura de la máquina, depende de la relación de temperaturas. Pero recordemos que el rendimiento en este caso, si bien TF no lo podemos hacer cero, lo podemos aumentar teniendo en cuenta este concepto, aumentar la temperatura de la fuente caliente y disminuir la temperatura de la fuente fría. Esto no lo podemos hacer, digamos, no podemos actuar sobre esto porque la temperatura desarrollada cuando nosotros quemamos una mezcla aire-combustible, pues será la temperatura propia del proceso físico-químico desarrollado y limitado por la quema de un hidrocarburo. Punto. En eso no vamos a poder actuar. Ahora, sí podemos actuar en la temperatura de la fuente fría. Entonces, la tecnología del desarrollo de motores ha permitido, por ejemplo, los primeros motores térmicos que equipaban a los aviones antes de la Primera Guerra Mundial eran motores, pero recontra ineficientes. El rendimiento podía estar aún por debajo del 20%, cercano al 20%, y hoy por hoy, prácticamente 100 años después, el rendimiento podemos estar cerca del 30%, y no quiero mentirle, no sé si he leído respecto a un rendimiento del 35%. Pero, en definitiva, ¿cómo se ha logrado ese incremento en el rendimiento? Se ha logrado trabajando sobre la temperatura de la fuente fría, logrando mayor eficiencia mecánica, mayor eficiencia del ciclo termodinámico, porque el ciclo termodinámico de una máquina térmica real es muy diferente al ciclo de Carnot y tiene varios aspectos físicos a considerar en el desarrollo de la teoría de motores. Pero eso es una cuestión que ustedes como ingenieros industriales no lo van a ver a menos que se especialicen en ese tema. Lo dejamos ahí. Ahora, decimos y recalcamos por quinta vez, el rendimiento, la eficiencia no puede ser cero porque implicaría que la temperatura TF sea 0 Kelvin y esto es una imposibilidad de la naturaleza. El tercer principio de termodinámica nos los impide. Bueno, y acá llegamos justamente al enunciado de la tercera ley de termodinámica. Vamos a dejar la clase de hoy aquí en la parte de rendimiento de la máquina de Carnot. A ver si en unos minutos puedo llegar a dar esto. Sí, lo puedo decir en un minuto. Fíjense que tomando en cuenta el ciclo de Carnot, la expansión isotérmica entre A y B y la compresión isotérmica entre C y D, nosotros cuando estudiamos transformaciones en gases pudimos matemáticamente encontrar la ley matemática que nos establece el trabajo desarrollado en un proceso isotérmico. Entre A y B, expansión. Entre C y D, compresión. Y en ese trabajo de proceso termodinámico isotérmico, nosotros veíamos que teníamos que considerar la cantidad de gas a través del número de moles, R, la constante universal de los gases perfectos, dicen los libros, pero yo lo considero ideales porque no hay viscosidad,
TC, la temperatura de la isotérmica donde estoy realizando la expansión. Fíjense que TC es mayor que TF, porque la compresión se realizaba a menor temperatura. Y el logaritmo natural de la variación de volúmenes. Yo paso de un volumen A grande a un volumen B, perdón, de un volumen A determinado a un volumen B más grande porque estoy desarrollando una expansión. Entonces, este número es mayor que este otro, el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo y el trabajo QC, por lo tanto, será positivo, porque los otros tres factores son intrínsecamente positivos. No sucede lo mismo para la compresión, porque en una compresión el volumen D es menor, el volumen final, que el volumen inicial de donde partí, el volumen C, fíjense después en el ciclo. Entonces, este número, al ser más chico que el denominador, me da un número comprendido entre 0 y 1, y ustedes saben muy bien que el logaritmo natural de un número comprendido entre 0 y 1 es matemáticamente negativo. Entonces, el logaritmo de este cociente me da negativo, y de allí viene este signo menos. Aquí se lo desarrollé arriba. Ahora, bueno, el calor es negativo, atento a esta variación de volumen, que el volumen final es menor que el volumen inicial en el proceso de compresión. Ahora, reemplazando entonces la expresión para QF y para QC, que provienen del desarrollo o del estudio del trabajo desarrollado en un proceso isotérmico, repásenlo, reemplazándolo, vemos que podemos simplificar estas cantidades, o sea, el gas evolucionante es el mismo, la constante es la misma. Esto es mentira porque los gases cambian cuando se queman, pero estamos hablando de una máquina ideal. Las temperaturas TF y TC son diferentes, y lo que restaría ahora es analizar qué pasa con los volúmenes B sub C, B sub D, B sub B y B sub A. Para eso nos tenemos que ir a lo que era un proceso adiabático, cuando estudiamos el trabajo desarrollado en un proceso adiabático, cómo variaba la presión y volumen, y luego de eso recuerden que hicimos un paso más matemático para encontrar una relación entre la temperatura y el volumen en un proceso adiabático. En aquella oportunidad, y les pido por favor un poquito de paciencia, 5 minutos nada más, ya termino. En aquella oportunidad encontrábamos una relación entre temperatura y volumen para procesos adiabáticos, en donde el volumen estaba elevado a la gamma menos 1, donde gamma era la relación de Cp sobre Cv. Calor específico a presión constante dividido calor específico a volumen constante. ¿Recuerdan? Bien. Ahora, si aplicamos esta relación entre temperatura y volumen para la parte adiabática, ¿parte adiabática de dónde? Del ciclo. Aplicamos esta relación para esta parte de expansión y para esta parte de compresión, ambas adiabáticas. Relacionan volúmenes entre los puntos B, C, D y A. Acá es A y D mayúscula, chicos. Ahora, resulta que si dividimos miembro a miembro, dividimos esto sobre esto y esto sobre esto, las temperaturas se van y nos queda esta relación. Pero los gamma los puedo también cancelar, sacando la raíz gamma menos 1 en ambos miembros, a la izquierda y a la derecha. Entonces llegamos a esta conclusión, que B sub A sobre B sub B es igual a B sub C sobre B sub D. Por lo tanto, los logaritmos de la expresión esta son iguales, porque esto, el logaritmando del numerador, es igual al logaritmando del denominador. Entonces, se cancelan los logaritmos. Y llegamos, en definitiva, volvamos atrás. Si esto se simplifica, esto y esto se simplifica, sobrevive TF y TC, que son diferentes, la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente. Y hacemos una consideración adicional. Debemos eliminar este signo menos, por lo tanto nos quedamos con el valor absoluto de este cociente de temperaturas, para poder llevar este cociente de temperatura en valor absoluto a la expresión del rendimiento, porque si no este signo menos interactuaría con este otro y miren lo que pasaría. Menos, menos, más, el rendimiento sería 1 más la relación temperatura, el rendimiento sería mayor que 1, eso no puede ser. Por lo tanto, no puede ser por definición intrínseca de rendimiento. El rendimiento es lo que vos obtenés en función de lo que aportaste. Nunca podés obtener más de lo que aportaste. Entonces, por ese motivo es que nosotros debemos elegir aquí el valor absoluto del cociente de los calores cedidos
a la atmósfera o al medio exterior, a la fuente fría, respecto del calor de la fuente caliente desarrollado. Llegamos a la demostración de que el rendimiento de la máquina de Carnot solo depende de la relación de temperaturas, de la fuente fría y la fuente caliente. Bueno, las 10:04 minutos. El día lunes de la semana que viene voy a terminar la clase 5 y comenzar ya con la clase 6 haciendo un comentario respecto de esta nota muy, muy interesante que habla esta nota acerca de lo que dije al principio de esta clase. Es decir, lo que hace 2000 años atrás para nosotros parecía, digamos, hace 10, a ver, lo voy a expresar así, hace una década atrás nosotros podíamos llegar a pensar que lo que sucedió en Palestina entre Jesús y su amigo Lázaro era imposible, era un mito, la resurrección, por ejemplo. Hoy, a partir de 2014 para acá, hace muy poquitos años, la ciencia nos muestra que aquellos procesos que en la naturaleza son irreversibles, y nos lo indica el segundo principio de termodinámica, esa irreversibilidad está a escala de los procesos humanos. Pero a otra escala hace falta una revisión de la segunda ley de termodinámica. ¿Qué significa? ¿Que se puede violar? No, no. Significa que no conocemos a otras escalas que no sean macroscópicas humanas los fenómenos de la naturaleza, cómo se desarrolla. Por lo tanto, son absolutamente plausibles esos procesos. Estoy diciendo de otra manera, es absolutamente posible que el relato bíblico de la resurrección de Lázaro sea un relato verosímil. Bueno, 10:05. Les mando un saludo a todos, cuídense mucho y Dios mediante estaremos reuniéndonos el próximo lunes para comenzar con la clase número 6, habiendo hecho el cierre de las 5 con un comentario sencillo de esta nota. Que anden muy bien, les mando un abrazo y cuídense mucho. Profe, un segundo. Sí. Quería preguntarle más o menos si tenía idea de cuándo iba a ser la fecha del parcial. Estaban preguntando por el grupo y nadie sabía. No lo hablé con Jorge Pavón, lo tengo que hablar con él, pero te comento algo, yo trabajo de una manera, trabajo en equipo. Entonces vayan preguntándole a Jorge cuándo vamos a hacer esa fecha. Habíamos dicho con Jorge que podía ser una semana antes de irnos de vacaciones, o puede ser una semana después de la primera semana después de regresar, pero no lo hablé con él. Vayan charlándolo con él y la consensuamos entre todos, ¿ok? Dale, profe, perfecto. Muchísimas gracias. La Buena idea es que, semana. Muchas gracias. claro, la idea es que les sirva a ustedes, chicos. Listo, que anden muy bien, buena semana, buen día. Espero que Adiós. hayan entendido todo.